Muy bien, gracias al Señor por este hermoso tiempo, ¿cierto? Qué bonita la reflexión, la palabra que el Señor ha estado trayendo. Dice la Biblia que Abel ofreció mejor, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Hablando un poco esto de los sacrificios y de las ofrendas a Dios, ¿no? Es decir, podemos hacer muchas cosas, ofrendas, podemos ofrecer adoración a Dios, pero si no va acompañada de la fe, es decir, creyendo a quién va dirigido, porque la fe tiene que ver con eso, a quién se lo estamos dirigiendo, a quién lo estamos entregando, de nada sirve todo lo que nosotros podamos hacer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, obvio, es decir, si quieres agradar a Dios, tienes que estar consciente de que Él le hay, de que Él existe, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Santiago. No podemos acercarnos a un Dios pensando, bueno, vamos simplemente a aparentar como que existe y no existe y le voy a orar como que existe y no. Dice, no, si tú quieres recibir algo, tú tienes que estar consciente de que Él existe, estar convencido de eso, o si no estás perdiendo tu tiempo, estás simplemente haciendo una parafernalia, una apariencia, ¿cierto?, de algo que realmente no hay en tu corazón, y no vas a recibir lo que estás pidiendo, porque como no lo crees, entonces no lo vas a recibir. Pero es interesante eso, que cuando comenzamos a creer, comenzamos a saber en quién confiamos, en quién depositamos nuestra esperanza, ¿no? Las cosas en nuestra vida y a nuestro alrededor también comienzan a cambiar, comienzan a ser bendecidas. Así que gloria a Dios, gloria al Señor por lo que Él está haciendo, por lo que Él nos está hablando a cada uno de nosotros. Y en esta mañana, bueno, quiero compartir con ustedes también una reflexión al respecto de lo que es la palabra del Señor y el tema que hemos estado hablando, ¿no? Acerca de lo que es la fe, acerca de lo que es el creer, acerca de lo que es confiar en Él, ¿cierto? Y lo que es depositar toda nuestra vida, ¿no? Fiarnos de Él con todo nuestro corazón. A mí me llama la atención de la importancia que le da la Biblia, de la importancia que le dan las Sagradas Escrituras, de la importancia que le da Cristo a la fe. A mí me llama mucho la atención. Hay algunos pasajes, por ejemplo, en las Escrituras, ¿cierto?, por ejemplo, donde nos van demostrando la importancia que Jesús le daba a la fe. Por ejemplo, en Mateo 8:10, si lo quieren buscar por allí, en Mateo 8:10, vamos a leer algunos textos hoy. 8:10 dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué expresión creen ustedes que tenía Jesús en su cara cuando dice esto, no? Como sorprendido que en un hombre, como era este centurión, como esta persona, hubiese tenido tanta fe. Oye, pero a ver, que ni aún en Israel, que supone que era el centro de adoración, que era un centro religioso, que era el pueblo de Dios, que había visto milagros y que tendrían razones para confiar realmente en Dios, Él dice, mira, ni aún en Israel he hallado tanta fe como he hallado en este hombre. Mateo también, capítulo 6, versículo 30, vemos ahí un contraste también, así como Jesús de tanta fe. Mire lo que dice aquí a los discípulos: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está hablando a los discípulos, ¿no? Referente al afán y la ansiedad, y le está llevando a que mire los lirios del campo, las aves de los cielos. Pero luego aquí le añade y dice que si a la hierba del campo que hoy es y mañana no es, ¿cierto? Dios la viste de esa manera, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por un lado, admira la fe, y por otro lado está diciendo, ¿tú tienes poca fe? Mateo 15:28, a esta mujer sirofenicia, una mujer que venía allí, ¿cierto?, diciéndole, Señor, hazme este milagro, sana aquí, allá, y Jesús le dice, no está bien darle el pan a los perros, y ella le dice, aún las migajas que caen de la mesa se la comen los perrillos, ¿no? La pueden comer los perrillos. Entonces, ¿qué es lo que dice de esta mujer? Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras.
y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cómo fue la fe de esta mujer? Grande. Jesús está diciendo, es grande. A mí me da la impresión de que Dios mira nuestra fe y dice, tú tienes una fe grande y tú tienes una fe pequeña. Es decir, la fe tiene una medida. Sí, tiene una medida. Puede ser una gran fe o puede ser una poca fe. Ahora, de acuerdo a este texto que acabamos de ver, donde esta mujer, Dios le dice, grande es tu fe, ¿cuál es la frase que sigue? Hágase contigo como tú quieras. Como tú quieras. En otras palabras, la fe, la gran fe, provoca o permite que muchas cosas que nosotros queramos, en el Señor, por supuesto, puedan ser hechas, puedan ser concedidas. Ahora lo digo al revés. ¿Por qué muchas veces muchas cosas que queremos en el Señor no son concedidas? Por falta de fe. Si esta mujer se hubiese acercado a Jesús sin fe, esa hija no hubiese sido sanada, no hubiese recibido lo que pedía. Pero su gran fe permitió que aquello pudiese ser realizado, pudiese ser hecho. Entonces hay una cosa interesante. Yo quiero esta mañana llevarlos un poco a pensar en eso. Para Dios la fe es importante. La fe es importante, no tanto porque a Él le interese que tú creas o no creas en Él, que a Él sí le interesa, sino más bien por los beneficios que tú y yo podemos obtener si nuestra fe está bien depositada, bien ejecutada, y si somos hombres y mujeres de gran fe. Quienes se ven beneficiados o quienes se ven bendecidos a causa de la fe de Dios somos tú y yo. ¿O tú crees que Dios está desvelado diciendo, wow, qué pena que Daniel no crea en mí? Y le hemos amargado la eternidad porque no creemos en Él. No, a Dios, a Él le preocupa porque nos ama, por supuesto. Pero a Él no le afecta, Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en el trono. Él sigue siendo omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Él sigue siendo lo que es. No afecta, como algunos piensan, que no creyendo en Dios, pasan de Dios y van pasotas por la vida, van de chulos por la vida, y piensan que no creyendo en Dios, como que Dios desaparece. Perdóname, pero Dios sigue presente. Tú creas o no creas en Él. Pero si tú tienes fe en Él, como la fe de esta mujer, una gran fe, o como la fe del centurión, te aseguro que podemos descubrir y podemos experimentar cosas en nuestra vida que nos van a sorprender y que nos van a sorprender y van a ser de bendición para cada uno de nosotros y para quienes nos rodean. Mateo capítulo 9, versículo 2. Mire, voy a seguir leyendo algunos textos y luego voy a ir cerrando, vamos a ir hablando acerca de la idea. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, estos 4 amigos que abrieron el techo de esa casa, ¿se acuerdan? Cuando Jesús está predicando en una casa, abren el techo y descienden a su amigo paralítico, ¿no? Y lo ponen en medio de Jesús. ¡Buah! Toda la gente alrededor, allí mirando qué Jesús iba a hacer. Dice que Jesús, ¿qué vio? La fe de ellos, de estos amigos que habían llevado al paralítico. Dice, ¿qué le dijo al paralítico? Tened ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que provocó que Jesús hiciese este milagro? Al ver la fe de ellos, al ver la confianza que tenían en Él, al ver que esta gente no se acercaba simplemente para probar, para tentar, para comprobar cosas. No, ellos creían que Jesús podía hacer algo. Yo a veces digo, wow, ¿qué verá Dios en nuestro corazón? O cuántas cosas Dios las provoca simplemente porque ve que nosotros estamos confiando en Él. No solamente nos bendice a nosotros, sino que también bendice a quienes nos rodean. Porque este paralítico no fue sanado por su fe, sino que fue sanado por la fe de sus amigos. ¿Cuántos hijos son bendecidos por la fe de los padres? O de los abuelos. Las abuelas, especialmente las abuelas, las más abuelas para orar, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántos amigos son bendecidos por la fe de? ¿Cuántos vecinos son bendecidos porque hay un hombre de fe en el portal, en ese edificio que está orando, ¿cierto?, por la comunidad para que les vaya bien? Y Dios, viendo la fe de ese creyente, bendice a la gente de aquel portal. Yo digo, ¿no? Mateo 17:20. Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allí, y se pasará, y nada os será imposible. Es decir, hay algo en esa fe, hay algo que provoca la fe, de la cual Dios quiere
que nosotros no lo perdamos, que quiere que lo aprovechemos. Si hay fe, dice que nada será imposible. Cuando confiamos en Dios que Él puede operar y creemos y depositamos nuestra fe, todo es posible. El siguiente versículo es Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, porque los discípulos habían visto que Jesús había maldecido la higuera, y cuando pasan al día siguiente por allí dicen: maestro, mira, la higuera se ha marchitado, se ha secado desde la raíz hasta la copa, está totalmente seca. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que les dice? No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. La fe tiene un poder sobrenatural. La fe, el creer en Dios, tiene un poder sobrenatural. El confiar en Jesús tiene un poder sobrenatural. Hace que ciertas cosas ocurran. Hay un texto que me encanta, que está en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Hebreos 11, 1 y 2. ¿Vale? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la, ¿qué cosa? Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Ahora digo, lo que nosotros vemos nació ¿de dónde? De lo que no se veía. Por eso es que comienza diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe en Dios descansa en lo que Dios es capaz de hacer. ¿Y qué es lo que Dios es capaz de hacer? Provocar que se vean cosas de aquello que tú y yo no vemos. Por eso es que nosotros creemos en lo que vemos para poder ver aquellas cosas. Primero no vemos y creemos y luego las vemos realizadas y concretadas. ¿Cómo creemos en Dios? ¿Porque le vemos? No le vemos, pero sabemos que existe. ¿Cierto? Y una vez que sabemos que existe y confiamos en Él, comenzamos a disfrutar de su bendición, de su protección, de su providencia, de su sanidad, de su dirección para nuestra vida. Esto no es al revés. Algunos dicen, yo quiero ver para creer. No, cuando tú crees, comienzas a ver y comienza lo invisible a hacerse visible a través de tu vida. Y ese es el gran poder que tiene la fe. Por eso es que Jesús les decía a la gente, bien, grande es tu fe, te felicito. Y cuando no, le decía a sus discípulos y les tiraba las orejas, les decía, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Si tuvieseis fe, le dice, si tuvieran fe, aunque sea como un grano de mostaza, podrían hacer grandes cosas. Este monte le diríais que se vaya, o a esta higuera le diríais que se seque, o le diríais a este árbol que se trasplantara y se plantara en otro lado. Es decir, si tuvieras fe, como que Jesús le decía, confían un poquito, crean un poquito, para que poder ver aquellas cosas. La fe es la confianza y certeza que tú y yo depositamos en algo. Cuando alguien dice, yo no soy creyente, eso es mentira. Todo el mundo es creyente. ¿O no? ¿Sí? Todos creen en algo, ¿sabías tú? Hay gente que cree en sus fuerzas. Cristiano Ronaldo cree en sus buenas piernas para correr y su capacidad de entrenamiento y confía en sus fuerzas, claro, en sus capacidades. Un empresario confía en sus capacidades administrativas. La gente confía, qué sé yo, en su suerte, o en la buena o en la mala suerte. La gente confía en ciertas cosas. El hecho de confiar en algo, ya es que eres creyente, estás creyendo en algo. Puedes creer, qué sé yo, en algún tipo de enseñanza, puedes creer en un sistema político, puedes creer en una persona, confiar en una persona y seguir a aquella persona, puedes creer en una ideología, qué sé yo, puedes creer en diferentes cosas, pero siempre somos creyentes. Y aquellas creencias son las que condicionan nuestra vida. Y tú y yo a través de nuestros hechos, y no solamente tú y yo, sino que las personas a través de sus acciones demuestran en qué creen y en qué confían. Si tú crees en el dinero, tu vida va a girar en torno al dinero. Lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer con el dinero.
Y cuando me falta el dinero, entonces mi vida se me acabó. Se me quitó la felicidad, la alegría, dejo de ir de chulo por la vida y ya no, me ato de manos, me desespero y me hundo. ¿Por qué? Porque mi confianza está en el dinero. Aquel que confía en su salud, le pasa exactamente lo mismo. Mientras tiene una salud firme y no se enferma, oye, va muy bien por la vida, pero basta que le afecte algo y ya su vida se derrumba, se acaba. O qué sé yo, cuando confiamos en las personas y tenemos fe en las personas, porque tenemos que confiar en las personas, lo queramos o no muchas veces, pero a veces depositamos hasta nuestro futuro en la vida de las personas, esa persona se acaba, nos defrauda y todo se nos derrumba. Todos son creyentes. Siempre hay algo en lo cual la gente confía y descansa. Y cuando eso se saca, se derrumba todo. Si tú quieres saber en qué estás confiando y cuál es la base de tu fe, piensa en todo lo que confías y pregúntate con cuál de ellas eres capaz de no vivir. Y te vas a dar cuenta que esa es tu verdadera fe. En aquello en lo que tú confías. ¿Me voy explicando? Si te sacan aquello en lo que tú crees, ¿cómo es tu vida? No, se me desestabiliza. Vale, eso es lo que tú confías. Ajá. Y por eso que digo, hay gente que confía en su chequera, en tener una buena cuenta de ahorro, en sus fuerzas, en su energía, en la capacidad que tenemos para hacer negocios, en la capacidad que tenemos para resolver problemas, qué sé yo, en mi buena salud, en mis buenas ideas, o en las personas. ¿Y qué pasa con aquello? Bueno, ese es el problema, que todas aquellas cosas son pasajeras. Y cuando Jesús nos está enseñando a tener fe, Él no está enfocando a esa fe, a ese tipo de fe, a ese tipo de fe terrenal. Él quiere que seamos creyentes, que seamos crédulos, que tengamos fe, pero en Él. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Porque Él permanece para siempre. Porque lo que Él dice va a seguir siendo siempre. Él nos enseña principios absolutos que no cambian con el tiempo, ni se modifican de acuerdo al estado de ánimo, ni van a cambiar porque el tiempo pasa. No. Los principios de Dios permanecen para siempre. Son inmutables, son inamovibles, se mantienen allí para siempre. Todo lo demás cambia, pero Dios no cambia. Entonces cuando hablamos de fe, hablamos de eso, de una confianza, de una certeza, de una seguridad, ya sea una enseñanza, un conjunto de principios, verdades, personas, sistemas, en los cuales nosotros nos confesamos o no nos confesamos a veces creyentes, porque algunos dicen no soy creyente, pero igual estás creyendo y confiando en ellos, ¿no? Y vivimos de acuerdo a esos patrones. Ahora, en nuestro caso, o en mi caso, y en el caso de muchos de nosotros, nuestro caso, quien gobierna nuestras vidas, o en los principios y enseñanzas que nosotros basamos nuestra fe, están en las Sagradas Escrituras. Nuestra fe está basada en lo que la palabra dice. El domingo anterior leímos una serie de promesas en las cuales confiamos, ¿no? No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Yo confío en eso, ¿vale? Confiamos en aquello, en las Sagradas Escrituras, porque en ellas es donde encontramos las verdades reveladas por Dios para nuestro conocimiento, pero también para nuestro beneficio. Es allí donde tú y yo depositamos nuestra confianza. Y ahora, cuando hablamos nosotros de crecer en la fe, que es un poco lo que quiero hablar en esta mañana, le he dado un poco de vuelta, y qué es lo que Dios espera. No que seamos hombres de poca fe, sino que seamos hombres o mujeres de mucha fe. Entonces, cuando hablamos nosotros de crecer en la fe, estamos denotando, esto involucra varias cosas, denotamos un arraigo, es decir, raíces profundas de nuestra fe, denotamos también lo que es la firmeza de nuestra fe, a eso nos referimos de crecer en la fe, nos referimos a una convicción inamovible en las enseñanzas y lo que es la persona de Jesucristo. Cuando hablamos nosotros eso de crecer en la fe, nos referimos a eso. A que nuestras raíces sean más profundas, a que nuestras convicciones sean mucho más firmes, más estables, ¿cierto? Donde nuestra confianza en las enseñanzas de Jesús se transformen en inamovibles, no que ante cualquier viento de prueba o de situaciones difíciles ya comenzamos a dudar y comenzamos a retroceder. El jueves hablábamos de eso, de que Dios no nos ha llamado a retroceder, sino que a avanzar. Y el apóstol decía, no somos de los que retrocedemos, ¿no? Sino que por el contrario, crecemos en nuestra fe y avanzamos. ¿Sabías tú que nuestro primer acto de fe, o nuestro primer paso de fe en Cristo, fue cuando nos rendimos a Cristo y rendimos nuestro corazón a Él? Ese es el primer acto. Esa es como la semilla de la fe en nuestro corazón. Es cuando la fe en Cristo comienza a activarse y comienza. El día en que tú rindes tu corazón a Cristo y te rindes para que Él la gobierne, para que nos salve, para que gobierne nuestra vida, se empieza a detonar esa nueva vida en nosotros, ¿vale?
y dejamos que Él tome el control en nosotros. Entonces luego que esa semilla se implanta allí, nosotros estamos destinados a crecer. Y tenemos que crecer. Y nuestra fe debe crecer. No podemos ser hombres de poca fe. Debemos ser hombres y mujeres cuya fe va desarrollándose y va creciendo continuamente. Obvio, no vamos a comparar la fe de quien tiene un mes de convertido y de haber tomado una decisión por Cristo con aquel que tiene 20 años o 30 años, ¿cierto?, sirviendo a Cristo. Se supone que los niveles de fe debieran ser mayores. A mayor tiempo con Dios, a mayor experiencia con Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa con la fe? También debiera ir en aumento, debiera ir en crecimiento nuestra fe, ¿vale? Entonces, la fe va creciendo, o nuestra fe va creciendo en la medida que vamos conociendo a Cristo y vamos experimentando su poder. Aquí hay dos cosas que nos ayudan a que nuestra fe crezca. Una es conocer a Cristo y segundo es experimentar su poder. Por un lado está la parte cognitiva, donde vamos llenando nuestra mente de la palabra, ¿cierto? Y nuestro corazón de la palabra. Pero por otro lado está la parte experimental, donde tú y yo vamos viendo a nuestro lado cómo Dios va actuando y va respaldando esa palabra, ¿no? Esta mujer dijo, vale, yo creo que mi hija va a ser sanada, así que le voy a rogar a Jesús para que mi hija sea sanada. Y Jesús le dice, muy bien, mujer, no había hallado tanta fe. Por tu gran fe, tu hija es sanada. Claro, y Dios, ella no solamente lo sabía, sino que también vivió la experiencia. Desde ese día en adelante creo que esa mujer, su vida fue revolucionada, fue cambiada y su fe creció mucho más. Si antes creía y confiaba en Dios, ahora confía mucho más en Él. Crecer en la fe significa eso. Cada vez ir confiando, cada vez ir creyendo, cada vez es ir avanzando, ¿cierto? En esta experiencia con Dios, desde confianza y de dependencia de Él. Ahora, para Dios ya hemos visto, y para Jesús, nuestra fe es importante. Es importante. Por eso es que hemos visto cómo Cristo criticó y corrigió la falta de fe de sus discípulos. La criticó y la corrigió. Es que no podéis tener poca fe. Esto es importante. Esto es de vida o muerte. Y muchas veces esto es de salvación o perdición. Y otras veces es de bendición o es de maldición. Todo va a depender cómo tú vayas actuando en fe. Entonces Él tuvo que criticar y corrigió la fe de sus discípulos. Y por otro lado admiró y apoyó y motivó tener la fe de lo que fue la mujer sirofenicia y en lo que fue el centurión romano, ¿no? A los primeros les criticó porque el temor tomó el lugar y la ansiedad tomaba el lugar y esa falta de fe incluso les impidió poder ver milagros en su vida. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión trajeron a los discípulos de Jesús en un endemoniado y ellos no pudieron liberarlo? Y tuvo que venir Jesús y dijo, ya, déjenmelo. Hace el milagro, lo libera y luego los queda mirando a la cara y dice, ¿hasta cuándo he de soportar hombres de poca fe? Como que Jesús, wow, pierde la postura y les tiene que dar un tirón de oreja allí, ¿no? Claro, porque la falta de fe impedía que ellos avanzaran, que ellos crecieran, que estuvieran viviendo a un nivel superior de vida. Habían retrocedido, lejos de avanzar, estaban retrocediendo en su nivel. Están los que crecen, los que retroceden, los que avanzan. Pero lo que Dios desea de nosotros es que nosotros avancemos, ¿no? Lo segundo, por tener fe, en el caso de la mujer y el centurión, ¿qué es lo que hicieron? Recibieron milagros. Un milagro en su vida. Entonces esto es importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9, miren lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículos 7 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9. Miren lo que dice este texto. Es muy interesante. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Ahí está escribiendo Pedro y dice, para que sometida a prueba vuestra... ¿cómo la fe se desarrolla? Sometiéndola a prueba. Sometiéndola a prueba. Sometiéndola a prueba. Cuando yo le aplico una prueba a algo, ¿con qué objetivo es?
A ver, los chicos en el colegio cuando les hacen pruebas, porque les hacen pruebas, no sé si le habrán hecho ya, pero en otros cursos o no, Josías. ¿Para qué el profesor te aplica una prueba? O un examen. Para saber lo que sabes. Tan simple como eso, ¿no? El que va a dar la prueba de conducción, ¿para qué es? Para saber si conduce o no conduce. Es decir, la prueba tiene como objetivo comprobar que aquello que dice ser, realmente sea. Nada más. Entonces, en este caso, la palabra allí es eso. La palabra prueba significa demostrar. La raíz griega, lo que está queriendo allí decirnos es: sometida a demostración vuestra fe. Vuestra fe tiene que ser puesta para que se demuestre de alguna manera. Tú tienes que demostrar tu fe. Y por eso que luego pone como ejemplo: sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Es decir, a través del fuego, el oro tiene que demostrar de qué es oro. Claro, a través de que es oro. Y si no pasa la prueba del fuego, ahí quedó achicharrado el material que haya sido. Exacto. Pero si es oro, ¿qué pasa con el fuego? Lo funde y se purifica y se limpia, y lejos de perder su calidad se mantiene. Porque realmente está demostrando que es oro. Entonces dice la Biblia que nuestra fe también es probada. Es probada como oro, es probada como con el fuego en el crisol, dicen algunos, ¿no? Es probada. ¿Para qué dice aquí? ¿Cuál es el objetivo? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veéis. Mire, todas estas son acciones de fe. ¿Ah? A quien le amáis, aunque no le veis. Es decir, como eso, amamos a quien no vemos. ¿Vale? Claro, por fe, le amamos, ¿cierto? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. ¿Saben? Hoy por hoy, mucha gente piensa que el fin de la fe es la obtención de las ganancias, que es la obtención de la prosperidad, y que no está mal. Dios quiere que seamos prosperados y seamos bendecidos en lo económico y en muchas otras cosas. Pero la finalidad de nuestra confianza en Dios tiene como fin, no como fin último, sino como fin primario, el que tú y yo seamos salvos. Porque tu fe te puede ayudar a tener una vida mejor, un matrimonio feliz, una casa bonita, un coche nuevo, un buen trabajo, una empresa, lo que sea. Pero si pierde tu alma, de nada vale todo lo que hayas podido lograr. Me voy explicando. Lo digo porque yo escucho muchas predicaciones en torno a la fe y todas giran en torno a la economía. Cuando la economía es un área de todo lo que somos nosotros como personas. Y este texto a mí lo que me está diciendo es que la finalidad de la fe, para qué Dios quiere probarla, para qué Dios quiere que la desarrollemos, para qué quiere que crezcamos, es para nuestra salvación. Es para la salvación de tu alma. Hay algo lo más importante de todo, es la salvación de tu alma. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para que tu fe crezca? La va a probar. La va a exponer para que esté constantemente demostrando cuál es tu nivel y cuál es la calidad de tu fe. ¿A ti no te pasa eso? ¿Que tú constantemente te sientes presionado a demostrar tu fe? No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. ¿Qué sé yo? Llegó una factura. ¿Qué es lo que echamos a andar? La fe. Claro. Que se está acabando esto en casa. ¿Qué echamos a andar? Que hay que pagar la hipoteca. ¿Qué tenemos que echar a andar? La fe. Antes no, echábamos a andar la mentecita y sacábamos cuenta y hacíamos esto y aquello. Pero ahora, ¿qué echamos a andar? La fe. No sé si te pasa a ti. O viene alguien y te dice: ¿y tú a qué vas a la iglesia? ¿Qué echamos a andar? La fe. Daniel, ¿y tú a qué iglesia vas? ¿Y por qué vas a la iglesia? ¿Qué haces allí? ¿Qué? Y te dice: ¿por qué tú actúas de esta manera? ¿Por qué no te vas de botellón conmigo, Daniel? Si somos tan buenos, es tan guay. Y se nota que tú eres alegre, que eres la vida de la fiesta. Y Daniel, ¿qué es lo que tiene que exponer? Su fe. ¿O no? Claro. Constantemente. A nadie, yo te aseguro, a nadie otro le toca dar razón de su fe, como nos toca a nosotros estar constantemente dando razón de nuestra fe. O ustedes creen que a los chicos en el cole que no creen en nada, todo el tiempo le están juzgando por lo que creen. Ellos van por la vida felices, pero en cambio nosotros no. Nuestra fe es expuesta para que constantemente esté demostrando, por eso que es probada, ¿cierto?, en qué estamos creyendo.
cuando alguien nos está faltando el respeto, cuando alguien nos está sometiendo a una presión, muchas veces que nosotros decimos, ¡ay, este se está metiendo! O las circunstancias nos someten a presión. ¿Qué es lo que está buscando Dios a través de esa prueba? Que nuestra fe se desarrolle, que nuestra fe crezca. Por eso que Dios pone ciertos jefes sobre nosotros también, ¿no? Nos ponen determinados trabajos, ¿no? Donde nos cambian los horarios, nos llaman a última hora, para que aquí... A ver, que yo lo estoy viendo aquí a mi alrededor constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que se pone a prueba allí muchas veces? Nuestra fe. Decimos la paciencia, pero la paciencia es parte de la fe. Tus convicciones, porque dan ganas de decir un montón de cosas muchas veces y reaccionar carnalmente. Pero uno se muerde la lengua y dice, no, yo soy un hijo de Dios y tengo que hablar de acuerdo al lenguaje de Dios. ¿Qué se está probando allí? La fe. ¿Qué se está ejercitando? La fe. ¿Qué se está purificando? La fe se está purificando en nuestras vidas. ¡Wow! Nuestra fe dice que es más preciosa que el oro. No, tiene un valor incalculable, porque va a salvar tu alma. El oro no salva tu vida, pero la fe sí va a salvar tu vida. Entonces, la fe es expuesta, como hemos visto, a diferentes situaciones para que demuestre lo que es y de esa manera vaya superándose a sí misma. Yo sé que cuando alguien quiere levantar una cierta cantidad de peso, nunca va a comenzar levantando esa cantidad de peso inmediatamente. ¿Qué sé yo? Nadie comienza haciendo ejercicios con 100 kilos. Primero se comienza ¿con cuánto? A ver, ¿tú qué sabes más, Josías? Si quiero llegar un día a levantar 100 kilos, ¿con cuánto tengo que comenzar? Con poco. ¿Cuánto? Dame una cantidad. ¿Ah? Con 20 kilos. Vamos. ¿Cuánto tiempo tengo que estar levantando 20 kilos? Unas 2 semanas. Y luego paso al doble, a 40 kilos. Y luego los 40, otras 2 semanas en 40. Y luego paso a 60. Voy de 20 en 20. Madre mía. Significa que en 3 meses ya estaré levantando 100 y tantos kilos. No creo, ¿no? Pero bueno, es decir, primero comienzo con poco. Entonces, cuando Dios va sometiendo a prueba nuestra fe, lo que está provocando es que a través de esa demostración tú hagas ejercicio. Ejercites tu fe. Ejercites tu fe. Ejercites tu fe. Al principio nos cuesta un mundo tener que mordernos la lengua y mantener la conducta y el carácter. Tal vez en un principio nos cuesta un mundo esperar en Dios para que Él responda. Tal vez en un principio nos cuesta un mundo poder contestar, ¿cierto?, a alguien y decirle yo creo en Dios por esto y aquello. En un principio. Pero luego que ya nos hemos ejercitado, las respuestas vienen por sí solas. Las palabras fluyen. La paciencia ya sabe cómo ser controlada. Y tenemos la paciencia para esperar en Dios. Eso se desarrolla paulatinamente, va creciendo en nosotros. Ahora, Dios usa diferentes situaciones. Déjame un segundito, quiero ver cómo voy de tiempo. 30 minutos. En 10 minutos termino. Dios usa diferentes situaciones para que nuestra fe sea ejercitada, ¿cierto? Y se vaya desarrollando de manera plena en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros leemos en 1 de Pedro 3:15, esta es una de las áreas en las que Dios va desarrollando nuestra fe. 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Vale. ¿Lo tienen? Dice allí. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados, ¿para qué? Para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, con mansedumbre tú tienes que defender la esperanza o debes defender la fe, presentar argumentos de por qué crees en Dios. Una de las áreas que Dios ejercita en nosotros es la confrontación de nuestra fe. Entonces, por eso que no debemos sorprendernos que nuestros chicos en el colegio, en el instituto, en el bachiller o en los estudios, y no solamente los chicos allí, sino nosotros en el diario vivir, la gente nos dice, ¿por qué crees tú que Dios existe? Y demandan razón de nuestras creencias.
¿Por qué tú confías en Dios? ¿Por qué tú crees en Dios? Oye, si Dios no existe, yo soy un ateo. Vale, uno no puede negar la existencia de algo que no existe, pero los ateos dicen que Dios, me voy explicando, ser ateo es contradictorio, porque si Dios no existiera, ni siquiera serían ateos, simplemente no serían nada, punto, ¿vale? Pero nos demandan que argumentemos lo que nosotros creemos, lo que Pedro está diciendo es eso, es aquí, lo que Pedro está diciendo aquí es eso. Muchas veces nuestras convicciones serán puestas a prueba para que aprendamos a argumentar acerca de lo que hemos creído y tendremos que presentar defensa de nuestra fe. Hay muchos cristianos que se enfadan cuando les toca dar testimonio de su fe. Basta que les aparezca un testigo de Jehová, les aparezca uno de otra secta, les aparezca alguien que no cree en Dios, y como no tienen argumentos se enojan. ¿Cómo te vas a enojar, chaval? Si te están dando la oportunidad de argumentar porque tú crees en Dios. Lo que Dios desarrolla frente a esas confrontaciones son nuestras convicciones. ¿En qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo solamente en Dios porque tenemos unos sentimientos? Porque lo siento en mi corazón. Yo recuerdo que antiguamente esa era la frase típica, ¿no? ¿Por qué crees en Dios? Porque yo lo siento en mi corazón. Vale, y cuando no lo sientes, y si no lo sintieras, o Dios solamente llena los sentimientos. ¿Sabes? Dios no solamente llena los sentimientos. El apóstol Pablo decía, porque yo sé a quién he creído. Yo sé. Eso cuando dice yo sé, es porque él está pensando con su cabecita, no está pensando con el corazón ni sintiendo con el corazón. Él está pensando con su cabecita diciendo, yo sé en quién he creído. Tengo un argumento en mi mente, tengo el conocimiento suficiente y he experimentado también lo suficiente para llegar a la conclusión de ese análisis de que en quien yo creo es lo correcto, que en quien yo creo es el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías, y por eso yo no me avergüenzo del Evangelio, y porque es poder de Dios, pero porque yo lo entiendo. Entonces, una de las áreas en las cuales nuestra fe tiene que desarrollarse, se va a desarrollar, es lo que es nuestras convicciones, y es la confrontación de nuestra fe. Otra área está expuesta allí en 2 Corintios 12:9. El apóstol Pablo se vio enfrentado por muchos años, no me pregunten cuántos, pero mucho tiempo, con un aguijón en su carne, famoso aguijón de la carne. Este texto ya tendrán tiempo de leerlo en casa, lo pueden leer, todo el capítulo 12, versículo 1 en adelante lo viene narrando, pero voy a leer solamente el 9. Y Pablo de tanto orar, Señor, quítame el aguijón, quítame este aguijón, que ya no puedo. Es lo que le dice al Señor, bástate a mí, gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, esa es la respuesta de Dios. Seguramente el apóstol Pablo, algunos hablan de una gran enfermedad que estaba quejándole, problema de los ojos, otros piensan que su aguijón era el carácter que él tenía, que era muy temperamental, otros piensan diferentes tipos de aguijón. Yo no sé cuál era realmente, pero era una situación que ya le incomodaba. Y yo quiero entender que esto se refiere tanto a largas enfermedades como situaciones en nuestra vida con las cuales luchamos constantemente y que nos harán sentir débiles y vulnerables. Pasa el tiempo y te sientes débil y vulnerable. Pero si soy un hijo de Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Cómo me ocurre esto a mí si soy un hijo de Dios? ¿Por qué no salgo de esto si soy un hijo de Dios? ¿Por qué si soy un hijo de Dios? Y Dios permite muchas veces que esos aguijones estén allí manifestando nuestra debilidad y estando allí presentes. Entonces, Dios, ¿qué quiere que nosotros ejercitemos en todo esto? Entonces, estas son usadas por Dios para que nuestra fe siga arraigándose en Él, en su gracia, en su misericordia, que a pesar de lo que tú y yo sintamos, que a pesar de los problemas que tú y yo tengamos, que de las situaciones difíciles que nosotros vivamos, Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo bueno para con cada uno de nosotros. Entonces Él dice, bástate mi gracia, bástate mi misericordia, aprende a disfrutar de mi misericordia. Tal vez no tienes la abundancia que deseas, pero la misericordia que yo tengo contigo es más que suficiente. Confórmate con eso, aprende a disfrutar en ella, apréndete a cubrir en ella, a refugiarte en ella, ¿vale? ¿Y qué es lo que más añade aquí? Y me encanta esto, porque en medio de esas situaciones, ¿qué se perfecciona? ¿Para qué se perfecciona? Para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Porque cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Y entendemos que es su poder el que nos está levantando. Lo digo de otra manera. Dios te debilita para que su poder te fortalezca. Ahora, si tú eres fuerte, nunca experimentas su poder de fortaleza. Nunca experimentas su poder que te sostiene, que te sustenta, que te levanta, que te anima, que trae respuestas. Entonces Dios muchas veces nos desarma, y eso es lo que estamos viviendo. Y muchas veces vamos a vivir. Tercero, en Lucas 18, 18, 1 al 8. Permítanme leerlo rápidamente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no... Vale, ¿de qué va esta parábola? De orar, de la necesidad de orar y no desmayar. Orar es una necesidad. Y orar sin desmayar es una necesidad, claro, es una necesidad. Entonces Jesús dijo, aquí hay un problemilla que los discípulos tienen que aprender. Es a orar sin desmayar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para que tú y yo aprendamos a orar sin desmayar? Mira lo que hace Dios. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y me encanta esto porque nosotros pensamos que Dios solamente se vale de gente creyente. A Dios no le importa si la gente es creyente o no es creyente. Dios se vale de ellos también para su beneficio. Por mucho que algunos digan, no, yo soy ateo, maldigo a Dios, y yo que aquí soy gnóstico, agnóstico, y lo que sea. No te preocupes, que Dios también se va a valer de ti. A Él le da exactamente lo mismo, porque Él está por sobre aquellas cosas. No cae en ese juego, ¿vale? Que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En otras palabras está diciendo, un hombre insensible a cualquier voz de Dios, a cualquier voz del Espíritu. Él nunca diría, Dios me ha hablado, ¿vale? Nunca lo diría. Eso es lo que está intentando Jesús graficar aquí. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Y le repetía, ¿no? Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué método usó o usa Dios para enseñarnos a orar con persistencia, con constancia, y orar sin desmayar, continuamente orar sin desmayar? ¿Cuál creen ustedes? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo pasó esta mujer pidiéndole al juez? Constancia. No, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Dice, pasado un tiempo, no dice ni cuánto. Pasado un tiempo. Habían pasado los días y la mujer seguía pidiendo. Pasaba otro día, la mujer seguía pidiendo. Pasaba la semana, la mujer seguía pidiendo. Yo una vez lo graficaba y le decía a los hermanos en un lugar, le decía, yo me imagino a esta mujer allí en un pueblo, ¿no? Una ciudad de pequeño tamaño donde toda la gente se conoce. Seguramente la viuda lo pillaba en el mercadillo. Juez! Lo pillaba en la plaza. Juez! Acuérdese de mí. Lo pillaba allí tomándose un café. Juez! Acuérdese de mí. Él salía pero en toda. El juez en la noche decía, esta viuda. Soñaba con la viuda. Juez, ¿no? En todas partes. Pasaba el autobús y la fotografía, esa gigantografía, la mujer, juez, ¿no? Qué sé yo. En todas partes, ¿no? Pero pasó tiempo, dice. Pasó tiempo. Y esta mujer se vio obligada a pasar tiempo también pidiéndole al juez. Les he dado la pista. Dios no siempre nos contesta a la primera, o la respuesta no siempre llega a la primera. Es que Dios se olvidó de mí. Llevo años pidiendo por esto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seas constante, que sigas orando. Es que yo estoy viendo que me abra la puerta y la puerta está cerrada. ¿Qué es lo que quiere Dios? Sigue orando, ejercita tu fe, sigue orando, ejercita tu fe, sigue orando, sigue esperando. Claro, porque tu fe crece mientras tú esperas. Mientras tú te mantienes en comunión con Dios, tu fe espera. Mira la pregunta con la que termina Jesús después de todo esto.
Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Cristo venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? En una sociedad como la nuestra, donde toda la gente quiere las cosas rápidas y se cansa de esperar y no sabe esperar. Y cuando la fe es básicamente saber esperar en Dios, ¿hallará fe? ¿Habrá gente como la viuda que está en la presencia de Dios, en el altar del Señor, rogando y pidiendo, insistiendo, y aunque no vea los resultados, sigue insistiendo hasta lograr verlos un día? ¡Wow! Dios muchas veces no contesta, o más bien dicho, la respuesta no llega, porque Dios siempre contesta, o no llega cuando tú quieres, es porque Dios quiere hacerte dependiente de Él. Te quiere hacer dependiente de Él, porque sabe que el día en que te responda tú vas a dejar de venir donde Él. Vas a dejar de clamar a Él, vas a dejar de pedirle a Él, vas a dejar de depender de su gracia. Mira, Dios muchas veces provoca aquellas cosas para que tu fe crezca. Las oraciones sin contestar o los silencios de Dios, que a veces yo le llamo, cuando Dios guarda silencio, ¿no? ¡Guau! También son usados por Él para que aprendamos a esperar en Él, en oración. Filipenses 4, 11 y 12. Y con esto ya vamos cerrando. Filipenses 4, 11 y 12. ¿Cómo Pablo desarrolló la fe? Y a mí me gusta esto también. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Mire las cosas. Sé vivir humildemente y sin tener abundancia. Es decir, él había sido probado en la escasez y también en la abundancia. En ambas. Y él, permítanme la expresión, no se despeinaba. Pobre, igual. Con abundancia, igual, porque hay algunos que son extremistas, ¿no? Cuando están pobres, ponen una cara de miseria, humilde, Señor, dependo de ti. Y cuando tienen la abundancia, van de chulos por la vida, cambia su corazón. Yo a veces digo, por eso es que Dios a algunos no nos da abundancia, seguramente nos volveríamos arrogantes y soberbios, ¿no? Así que uno dice, mira, te voy a dar lo justo para que sigas dependiendo de mí y no se te vayan los humos a la cabeza. Pero bueno, Pablo no le pasaba eso, sino que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué cosa? Enseñado. Ojo con esa palabrita, enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. La fe dura hasta cuando empiezas a sentir hambre. Ojo con eso, ¿no? ¿Claro o no? Hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hasta ahí. En todo y por todo he sido enseñado. Dios provoca las situaciones que están a nuestro alrededor, económicas, y aquí entra la economía también, para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que lo que Dios hace es moldear nuestro carácter, es moldear nuestra vida para que aprendamos a depender de Él. Aquí la palabra dice, en todo y por todo soy enseñado. La palabra enseñado significa allí, no es la que se usa de didascalía, ni o paidos de pedagogo, no. La palabra griega aquí significa iniciado. Iniciado en lo secreto, en algo secreto, en algo misterioso. Y a mí me sorprendió eso, porque automáticamente uno no piensa, sino que el texto lo que te está enseñando allí es que Pablo fue iniciado en los misterios de Dios. Los misterios de Dios fueron revelados a su vida cuando ejercitó su fe viviendo estas experiencias. Por todo y en todo he sido iniciado en los misterios de Dios. He sido instruido, he sido iniciado, he comenzado a mi andar en las cosas de Dios. ¡Wow! ¿Qué es lo que es la fe? ¿Acaso la fe no es un misterio? Yo lo veo. Para mí la fe, el tema de la fe es un misterio. Es ilógico. Rompe toda norma natural la fe. Porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A ver, ¿quién no cree? ¿Quién es capaz de creer en lo que no ve? Si todo el mundo te dice, tú tienes que creer en lo que ves. Y nos aferramos a lo que vemos. Y la fe ver para creer, y nos rompe todo. ¿Por qué? Porque la fe es un misterio. ¿Cómo las enfermedades son sanadas a causa de la fe? ¿Cómo viene la multiplicación a causa de la fe? ¿Cómo de la nada Dios crea algo? Es un misterio, pero es real, pero existe. Y Pablo dice que fue iniciado en este misterio. Fue enseñado a través de este misterio. ¿Por qué? A causa de la experiencia que él fue viviendo, tanto en la escasez como en la abundancia, como en las cosas buenas, en las malas,
cada situación que él vivió en su vida, lo que le ayudaron fue a iniciar, a entender el misterio y a conocer ese misterio que es la fe en nuestro Señor, que es ver cómo la fe gatilla, cómo la fe provee, cómo la fe fortalece, cómo la fe sana, cómo la fe restaura, cómo la fe nos da salvación, cómo la fe nos da vida eterna, cómo la fe abre camino donde nada puede abrir camino, cómo nuestra confianza en Dios logra cosas sobrenaturales. Es todo un misterio, pero es real. Y ¿sabes? Yo me gozaba cuando leía esto, porque esos misterios Dios los puso a nuestro servicio, los puso a nuestra disposición. Cuando tú y yo comenzamos a creerle a Dios, cuando tú y yo comenzamos a vivir en esa dimensión de fe, esas cosas misteriosas comienzan a ocurrir a nuestro alrededor y a veces nos piden que demos explicación y yo le digo, no tengo explicaciones, eso es un milagro, eso es un misterio, eso es de Dios, habla con Él. Lo único que sé es que es real, que ha ocurrido, Dios ha provisto, Dios nos ha sanado, Dios ha respaldado, la gente se convierte, la gente conoce a Dios, las vidas son cambiadas, las vidas son transformadas, es un misterio, pero es verdad, eso ocurre. Y Pablo dice, en todo esto he sido enseñado, he sido iniciado en este misterio. El mundo ignora este misterio. Para el mundo esto es locura. Para el mundo esto no tiene sentido, pero es real, es verdad. Esto puede ocurrir. La fe es un misterio secreto del cual podemos nosotros disfrutar, quienes vivimos por fe. Por eso debemos seguir creciendo y profundizando en nuestra fe en Jesucristo, avanzando para poder seguir disfrutando de este hermoso misterio que es la fe, que es lo que Dios logra a través de su palabra, simplemente con aquellos que creen en Él, que están dispuestos a depositar su confianza en Él y vivir para Él. El justo por la fe vivirá. Y eso es lo que Dios desea, que tú y yo seamos hombres, que tú seas una mujer, que sean jóvenes, niños, donde la fe sustente cada una de sus vidas. No importa las situaciones que estés viviendo, deja que Dios ejercite tu fe. No te desesperes si ves que cuando la fe es probada no estás dando la talla, no te preocupes. Que Dios, si te aferras al Señor, esperas en Él pacientemente, tu fe va a seguir creciendo, tu fe se va a ir desarrollando. Ya llegará el momento en que tengas una fe mucho más madura, una fe mucho más estable y vas a ser capaz de seguir superando mayores obstáculos, mayores desafíos, porque tu fe también va a ir creciendo. Lo importante es que tu fe crezca, que tu fe avance, que tu fe se profundice, que tu fe se arraigue, que tu confianza en Dios sea cada vez más absoluta, sea más plena y que nada ni nadie te lleve a dudar de Él. Que nada ni nadie te lleve a dejar de depender de Él, que nada ni nadie te lleve a dejar de seguirle a Él, de confiar en Él y de amarle por sobre todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tal si oramos al Señor? Estemos de pie. Yo podría seguir hablando, pero vamos a dejarlo aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dale gracias a Dios por este misterio tan hermoso como es la fe. Cómo Él lo ha ido desarrollando en tu vida, lo que Él ha ido trabajando en tu vida. Y si ves que tu fe está muy débil o sencillamente no has entendido que Dios a través de la prueba lo que ha buscado es que tu fe aumente. Él no ha buscado ridiculizarte, Él no ha buscado hacerte sentir en menos, Él no ha querido exponerte, no. Él lo que ha buscado a través de la prueba es simplemente que tu fe se ejercite, que tu fe trabaje, porque Él sabe que si tu fe es firme y estable, tú vas a descubrir cosas misteriosas y hermosas que Dios tiene preparada para tu vida. Dale gracias a Dios, fortalécete en el Señor en esta mañana, y si has venido con una fe débil, en esta mañana vuelve otra vez a nutrirte de su presencia, a nutrirte de estas promesas, a nutrirte de esta palabra que Él te ha dado, y que vuelva tu fe una vez más a reverdecer, a afirmarse y a arraigarse en Él. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu gran misericordia.